Ya seguimos en modo país y vamos a hablar de infancias y adolescencia, un tema que estamos poniendo arriba de la mesa, en particular ahora después de esta aprobación que hubo de ley, pero evidentemente es un tema del que venimos hablando siempre porque tiene que estar en la primera página de este país, sin lugar a dudas. Tenemos con nosotros a Paula Baliato, ella es socióloga y además coordinadora de la ONG La Brojo. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Bienvenida. Gracias por la invitación. Paula, tú hace unos meses atrás, sobre finales de año, del año pasado, decías, no hay suficiente voluntad política para solucionar el problema de las infancias, ¿verdad? Y creo que todos te podemos acompañar en ese pensamiento. Hoy estamos frente a elecciones y el tema se ha puesto arriba de la mesa. ¿Cómo lo ves hoy de cara a lo que se viene y también de cara a lo que acaba de pasar con esta aprobación, que si bien no cambia la situación, pero bueno, en principio genera una unanimidad y organiza el tema? Contanos tu visión. Bueno, un avance, realmente. Yo creo bueno, que de tanto la realidad también golpeó, y bueno, y vemos que la temática de infancia empieza a estar en agenda, al menos en el discurso de todos los partidos políticos. Eso nos parece que es una buena señal, una necesidad en realidad, ¿no? La aprobación de esta ley de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia también creo que es un paso importantísimo que se haya podido concretar, ¿no? Una iniciativa que estaba desde el periodo pasado, ya hace años, y que, bueno, y que abre cierta esperanza en el sentido de poder empezar a hacer políticas públicas, a pensar las políticas públicas de manera diferente. Porque en realidad lo que esta ley viene digamos, las leyes no cambian la realidad, ¿no? Ninguna ley va a cambiar la realidad, pero siempre decimos que es importante tener buenas leyes porque las leyes permiten tironear la realidad, ¿no? Hay veces que la ley tiene que marcarnos un deber ser o un hacia dónde tenemos que llegar. O sea, las leyes no tienen que ser espejo de la realidad, sino que tienen que marcarnos cierto horizonte para obligar a las instituciones, obligar de alguna manera a la realidad a ir hacia ahí. Y bueno, lo que esta ley viene a plantear es un ámbito interinstitucional de articulación entre los distintos organismos que tienen que ver con infancia, sienta en una misma mesa a los organismos más tradicionales de infancia, ¿no? Como el INAU o como la educación, o incluso como el MIDES, pero también sienta en esa mesa a salud pública, a vivienda, a economía. En los asuntos de infancia tienen que estar los economistas, tiene que estar el Ministerio de Economía y obliga a una articulación que todos dicen que es necesaria, pero que va quedando siempre a la voluntad del gobierno de turno o del jerarca de turno, si tiene más o menos vocación, si es más dialoguista o menos dialoguista. Y bueno, y en realidad los asuntos de la niñez requieren una visión integral, porque la salud sola no puede, la educación sola no puede, el INAU ni que hablar no puede. Entonces, bueno, la verdad que vemos como positivo esto. Quizás se ha dado esta conjunción que siempre fue importante, pero quizás no era tan urgente. Cuando es importante y urgente, tiene que estar arriba de la mesa y se convoca realmente, ¿no? Porque si no, va quedando las prioridades, las urgencias en los ministerios van haciendo que se van atendiendo otras cosas. Paula, en cuanto a tu experiencia, ¿qué necesita un niño que está en situación de pobreza? ¿Cuál es la intervención así que vos decís, esto tiene que estar arriba de la mesa? Se me viene a la mente inyección económica, indudablemente. Claro. Poder comer, poder satisfacer sus necesidades. Acompañamiento, me parece que también, ¿no? Una persona que se encargue de establecer que efectivamente esa inyección económica que llega vaya al destino que tenga. Pero ¿qué otras cosas necesita esa gente para verdaderamente salir de esa situación? Bueno, precisan, digamos, para vivir y para bien vivir, precisan lo que precisamos todos. Digamos, unas condiciones materiales dignas, que tú puedas tener una casa que cuando llueve no sea una tragedia, una casa, digamos, estamos hablando de lo elemental, un piso, un lugar confortable para descansar, un lugar para asearte, una alimentación. Ese es el piso mínimo que precisamos todos nosotros para empezar la mañana. Imagínense cómo sería empezar este día si uno tiene que gastar un montón de energías en resolver el aseo,
la higiene básica, la vestimenta, ¿no? Entonces, el hábitat, todas las condiciones de hábitat que hacen a lo material, a una vivienda, a un espacio de descanso, a un espacio de aseo. La educación, obviamente, una educación de calidad. Y bueno, y en el caso de un niño o una niña necesita afecto, acompañamiento, o sea, disponibilidad de adultos que acompañen, que jueguen, sentirse querido, ser querido, ser querida. Todas esas parecen cosas básicas, ¿no? O sea, parece muy básica. Pero bueno, hay un conjunto de ciudadanos en este país que todavía como sociedad no tienen garantizadas esas cosas que son tan básicas de la reproducción más cotidiana de la vida, ¿no? Entonces, bueno, se necesita poder garantizar eso básico. Por eso nosotros siempre decimos, bueno, se necesitan recursos materiales. Sin plata, sin inyección económica, como tú decís, esto no es posible. Solo con inyección económica tampoco, porque venimos también en algunos sectores de generaciones de exclusión, ¿no? de lo que se llama la reproducción intergeneracional de la pobreza, una pobreza que no es solo la económica, que no se soluciona solo con plata, no se soluciona sin plata, pero no solo con plata, que es, como decía, multidimensional. Entonces tú puedes tener la prestación económica, que tiene que estar y tiene que fortalecerse, pero esa prestación económica, si yo vivo en un rancho de lata, que se me llueve, o tengo que compartir mi cama con 3 personas más porque no hay camas suficientes para todos, o porque el espacio físico no da para que haya... Sí, no sirve de nada. No sirve solo, Y ahora, sirve de un poco, pero no de todo. Y ahora ese acompañamiento, ese afecto, esa contención, cuando capaz el padre está preso porque rapiñó. Sí, bueno, ahí es donde entra el Estado, ¿verdad? Ahí es donde entra el Estado con sus programas sociales y sus políticas sociales para poder acompañar. Entra el Estado y tiene que entrar la sociedad y la comunidad también, ¿no? Porque no todo, o sea, hay cosas que son responsabilidad del Estado, pero no todo se resuelve de arriba. También necesitamos de los costados, necesitamos recuperar un poco más la solidaridad a nivel comunitario, a nivel social, pensar en programas que fortalezcan esas respuestas más comunitarias, ¿no? Me refiero, por ejemplo, las situaciones de los niños que son separados de sus familias biológicas por orden judicial, ¿no? Y que la respuesta privilegiada que nosotros tenemos hoy como país es la institucionalización. Y bueno, y está probado también, hay evidencia que la institucionalización no siempre es la mejor de las respuestas, ¿no? Entonces necesitamos favorecer esas redes solidarias que capaz que en otro momento, ¿no? Habían familias de crianza, otros apoyos, una tía, una madrina, un padrino. Bueno, para que la vida de los niños transcurra en familia y en comunidad. Sí, creo que hay un proyecto que inició sobre el 2020-2021 que hacía al principio foco aquí en Montevideo y creo que también en algún departamento del norte para restablecer ese vínculo entre lo que eran los chicos, sus familias y también los centros educativos. Pero vos hablabas recién de la reproducción intergeneracional de la pobreza. ¿Entra también la violencia en ese apartado? ¿En esa reproducción que pasa de generación a generación? Sí, entra. El tema de la violencia, de las violencias, ¿no? Vivimos en una sociedad con distintas formas de violencias. Tenemos, bueno, en el caso de las infancias están más afectados por esas distintas formas, ¿no? Están las violencias más intrafamiliar, ¿no? Todo el tema del maltrato, del castigo físico. Hay aspectos de las violencias que tienen que ver con pautas de crianza o compuesta de límites muy internalizadas. Por eso, ahí a veces es un poco intangible el límite al que accede, al que puede llegar el Estado, ¿no? Sí. Es complejo de medir. Sí, pero en realidad el Estado puede, y de hecho lo está haciendo y hay que reforzarlo, tener políticas de protección de las infancias en relación a distintas formas de violencias, ¿no? En otra época los niños eran un objeto y eran un asunto de la familia. No te metas con mí, no, yo le pego porque soy la madre y puedo. Con los hijos eran prácticamente un objeto de la familia donde el Estado no podía entrar. Por suerte ya hace muchos años que el Estado puede entrar y tiene que entrar
muchísimo más con los niños o con los hijos, porque sea mi hijo, yo no puedo hacer lo que quiero con él porque es una persona que tiene derechos, etcétera, ¿no? Entonces la situación de las violencias, hay violencia de tipo sexual, lamentablemente lo vemos muy extendido, ¿no? Las situaciones de abuso sexual, de pornografía, de explotación sexual. Hay violencias de tipo físico, psicológica. Todos los años el CIPIAB nos plantea los números que son cada vez más alarmantes. Hay otras violencias ahora que son las violencias territoriales, esos territorios que están en contextos de criminalidad y economías ilegales, donde el Estado está teniendo muchas dificultades para entrar, ¿no? Y bueno, y el efecto son las balas perdidas, ¿no? Los niños Recién hablábamos con heridos Lilian Quechichian más Sí. temprano de que al narco, por ejemplo, le sirve que haya familias pobres. Bueno, sí. Porque terminan haciendo el trabajo sucio que necesitan que alguien lo Claro, haga. hay todo un sistema ahí de supervivencia de familias en el marco de esas economías ilegales y de economías delictivas, y ahí eso requiere de un compromiso social y entrar a jugar distintos niveles, ¿no? Porque los temas de lavado de activos, de leyes anticorrupción, o sea, el narcotráfico existe porque existe algún nivel de corrupción, existen, las drogas llegan a los territorios, no, digamos, llegan porque llegan por alguna parte, las armas circulan y las municiones circulan porque existe un mercado negro. Entonces, son necesarias regulaciones también más de tipo económicas, más macro, también para abordar estas cuestiones, ¿no? Y en el medio tenemos un montón de niños y niñas que están creciendo en eso, ¿no? Que las docentes, hay docentes que nos dicen, bueno, nosotros vemos en el juego simbólico de los niños pequeños de 3 años, de 2 años, cómo están las armas, está el miedo, está el tirarse al piso, está en el juego y está en la realidad. En algunos barrios que acá en Montevideo, muy cerquita, a 10 minutos de acá, hay centros educativos que están muy complicados, hay centros educativos donde los niños no pueden salir al patio por miedo a las balas perdidas. Tenemos un problema urgente también en eso. Está muy complejo. La Brojo es una organización que viene hace muchos años trabajando. Ustedes saben lo que es estar en territorio, trabajan mucho desde el punto de vista interdisciplinario, que no siempre se puede hacer. Y pienso siempre cuando estamos aprobando leyes o planteando programas, siempre pienso, bueno, ¿cómo se van a gestionar? Digo, bueno, habrá, porque la intención está buena, pero después tenemos suficiente gente, no solamente presupuesto, porque a veces está la plata, pero si no tenemos los recursos. ¿Tú considerás, Paula, porque llevas muchos años en esto y sobre todo eso, de cara a lo que es el trabajo directo con la gente, tenemos suficientes profesionales preparados, hay equipo, hay recursos humanos suficientemente preparados para ese abordaje que necesitamos para cubrir lo que es el problema de la pobreza infantil en el sentido más amplio, ¿no? Claro. De todo lo que está viviendo la vulnerabilidad sí. infantil. ¿O hay que hacer también un foco ahí en formar más equipos? Bueno, yo creo que tenemos profesionales muy buenos, tenemos una Universidad de la República excelente, tenemos centros de formación. Yo creo que hay capital humano, que sí, siempre se necesita actualizar, hay que incorporar la formación desde la perspectiva de los derechos y los derechos humanos, transversalmente en las distintas carreras, es necesario, sí. Gente, capital humano y capital formado hay. Lo que es necesario, sí, es reformular, seguir reformulando los programas y las políticas que tenemos, ¿no? O sea, mejorar también las condiciones de trabajo de esos profesionales, ¿no? Las condiciones salariales, las condiciones de trabajo. Tiene que haber estímulos para que haya personas que quieran ir todos los días a trabajar en el medio de la balacera, porque si no hay estímulos, tiene que haber diversidad en los programas. Nosotros no podemos tener un formato. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, el sistema CAIF, que es excelente, pero son todos iguales, todos los mismos formatos para todas las realidades. Y los clubes de niños, hablo de los programas del INAU, por ejemplo, ¿no? Bueno, son programas que son buenos, pero tenemos que modernizarlos, ayornarlos a la realidad, porque un centro juvenil en el medio de un barrio, no quiero mencionar a ninguno porque no quiero estigmatizar, pero en el medio de un barrio donde la gente
no sale porque tiene miedo a las balaceras, requiere de profesionales. Sí, con distintos a los que se necesita uno en el centro de Montevideo. Con otros estímulos para yo levantarme e ir a trabajar a ese lugar donde muchas veces se pone en riesgo la vida, ¿no? Entonces, Quedó clarísimo, como Paula. sociedad, lo que necesitamos imperiosamente es rescatar y rescatarnos en el sentido de no replegarnos de la escena pública, no replegarnos del espacio público, porque cuando nos replegamos, los que quedan son los que no pueden salir. Como en las zonas en guerra. Si uno piensa en Gaza, lamentablemente yo ahora estoy teniendo más proximidad con algunas de estas zonas tan complicadas y claro, y pensaba eso, ¿no? Como cuando hay ciudades en guerra que se van los que se pueden, los que tienen las condiciones para irse, tenemos que tratar de no dejar solas a aquellos vecinos y vecinas que están permaneciendo en esos lugares, que no, algunos no se quieren ir por cariño al barrio y otros no pueden irse, y hay zonas que están muy complicadas. Paula, ha sido un placer haber conversado contigo. La seguimos en cualquier momento. Bueno, Muchas gracias a gracias. ustedes por la